Buenas, muy buenos días a todos. Mi nombre es Bruno Gansi, soy abogado del Departamento de Derecho Tributario del Estudio Nicholson y Cano, y el día de hoy estamos aquí para conversar sobre la Ley 27.743, que como muchos sabrán fue una ley ómnibus que trata de diversas cuestiones de materia tributaria. El día de hoy me van a estar acompañando mis colegas y compañeros Ariel Maynique e Ignacio Muneta. Entre los temas que vamos a charlar hoy se encuentran lo que sería el régimen de regularización de obligaciones fiscales, aduaneras y la seguridad social, entre comillas, la moratoria, el régimen de esterilización de activos, o también llamado blanqueo, y también las modificaciones en la ley de impuesto a las ganancias, bienes personales y régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Bueno, yo voy a comenzar a comentar un poco lo que introduce el régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y la seguridad social. Como punto de partida, destacamos que este está dirigido a todos los contribuyentes y responsables de las obligaciones en cuestión, es decir, tributarias, aduaneras y la seguridad social, lo cual, como punto de partida, encontramos que hay una gran diferencia con lo que fue la última moratoria de hace más o menos 4 años, que como recordarán, en aquel momento estaba principalmente acotada a lo que eran los pequeños contribuyentes y las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta, a diferencia de aquella, está destinada a la generalidad de los contribuyentes y también a los responsables que se menciona expresamente en la ley, lo cual nos daría la pauta que también se comprende, ¿no?, a los que son los responsables tanto por deuda ajena como también responsables solidarios. ¿Cuáles son las obligaciones que se pueden regularizar? Bueno, las que se encuentran discutidas en sede administrativa, tribunal fiscal o en la justicia. Eso implica que todos aquellos que se encuentren cursando algún litigio, tanto en sede de la AFIP o alguna apelación en tribunal fiscal por una determinación de oficio o alguna acción en la justicia, podrán regularizar las obligaciones que se encuentren discutidas, pero, como suele ser habitual en este tipo de regímenes, sí es necesario, ¿no?, que se formule el desistimiento o el allanamiento de la protección fiscal. Otra opción destacable es que se permite regularizar la obligación, mejor dicho, del aporte solidario, es decir, aquellos que no lo hubiesen pagado en el 2021 y se encuentran actualmente discutiéndolo, podrán regularizarlo, obviamente también allanándose, ¿no?, a la protección fiscal y renunciando a lo que sería el derecho de repetición. También se permite regularizar retenciones y percepciones, tanto las no practicadas como aquellas practicadas y no ingresadas, multas aduaneras que no están relacionadas con tributos a la importación y exportación, obligaciones que cuenten una denuncia tributaria o económica que se encuentren prescriptas, y también obligaciones fiscales vencidas al 31 de marzo de 2024, inclusive también los planes de pago, ya sea que estén vigentes o caducos, es decir, que si alguno o algún sujeto regularizó alguna deuda en un plan de pagos anterior, por fuera de lo que fue la moratoria, y este mismo hubiese quedado caduca, ya sea porque se hubiese atrasado en alguna cuota, podrán también incluir esa deuda en esta moratoria. Como comentábamos anteriormente, esta moratoria es bastante amplia, en el sentido de que no se encuentra acotada a tipos de contribuyentes en particular, pero no obstante sí hay algunas exclusiones, ¿no?, a quiénes o qué obligaciones se pueden regularizar. Es decir, si en la ley no lo subdivide de esta manera, no se podría decir que hay exclusiones del tipo objetivas, es decir, que obedecen al tipo de obligación, y aquellas subjetivas que obedecen más bien al tipo de persona o de sujeto. Entre las exclusiones subjetivas encontramos que no se pueden regularizar mediante la moratoria lo que son los aportes y contribuciones al Sistema Nacional de Obras Sociales, el RENATEA o el RENATRE, las cuotas destinadas a las ART, las cotizaciones correspondientes al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, cuotas de seguro de vida obligatorio, los tributos y multas de infracciones al régimen de equipaje del Código Aduanero, y tampoco los intereses y multas, ¿no?, que estén relacionados como accesoriamente, ¿no?, a lo que son los conceptos mencionados, ¿no?, por la ley. Y las subjetivas, es decir, aquellos sujetos quienes no se podrían adherir a la moratoria, encontramos a los que se encuentran declarados en quiebra, sin continuidad de explotación, los condenados en segunda instancia por delitos aduaneros, tributarios o de seguridad social, es decir, aquellos que cuenten con una sentencia, ¿no?, de condena en segunda instancia, las personas jurídicas cuyos socios administradores también no se encuentren condenados por estos tipos de delitos,
y los agentes de retención y percepción que se encuentren procesados por los delitos de apropiación indebida de tributos y con elevación a juicio oral. Entre los efectos, ¿no?, y beneficios que tiene esta ley, desde ya que encontramos los beneficios condonatorios, de intereses y de multas. Sin embargo, está bueno destacar, ¿no?, que hay entre estos efectos y beneficios encontramos aquellos que están, o mejor dicho, que derivan de la adhesión, pero también hay algunos beneficios y efectos, ¿no?, que son aplicables a la generalidad de los contribuyentes, siempre y cuando obviamente se encuentren en estas situaciones. Por ejemplo, entre los efectos y beneficios que son destinados a todos, encontramos la condonación de multas sustanciales por obligaciones tributarias que se encuentren canceladas antes del 31 de marzo del 2024. Es decir, si algún contribuyente o sujeto pagó el impuesto, pero no obstante se le hubiese aplicado una multa, ya sea en los términos del artículo 45 o 46 de la Ley de Procedimiento Fiscal, se encuentra actualmente discutiendo esta multa, ya sea mediante un sumario en sede administrativa o por ahí en la justicia, como consecuencia de una demanda o bien en el Tribunal Fiscal. Esta multa quedará condonada y esta condonación es de pleno derecho, es decir, no está sujeta a ningún tipo de requisito, más allá, ¿no?, por supuesto, no de haber cancelado la obligación sustancial ante el 31 de marzo. También quedan condonados los intereses resarcitorios y punitorios de obligaciones canceladas al 31 de marzo en general, incluyendo también a los anticipos ordinarios y extraordinarios. Esto es digno de destacar, porque como recordarán, en el año 2022 y en parte del 2023, la FIU sacó una serie de resoluciones generales estableciendo anticipos adicionales y de carácter extraordinario a lo que fue el impuesto a las ganancias, que en su momento fue bastante discutido y litigioso, por lo cual, si un contribuyente no hubiese abonado el anticipo a su debido vencimiento, ¿no?, y, por ejemplo, hubiese presentado la declaración jurada, en cuyo caso, si bien el capital del anticipo de bien inexigible, se vengan los intereses, estos intereses quedarán condonados. Lo mencionamos porque, sabemos que hay algunas empresas y contribuyentes que están discutiendo este tema tanto en sede administrativa o en la justicia. Y ahora que quedando condonados los intereses, muy posiblemente ya no sea necesario continuar esas acciones. También otro de los efectos para la generalidad de los contribuyentes es que se extingue la acción penal para las obligaciones que se hubiesen cancelado antes de la entrada en vigencia de la moratoria. Es decir, que si actualmente estarían cursando un proceso penal, pero la acción fiscal se hubiese cancelado, ya la acción penal quedaría extinguida y no sería necesario continuar con el proceso penal. Por su parte, para quienes adhieran, además de los beneficios condonatorios, de intereses resarcitorios y punitorios, que después vamos a hablar ahora seguidamente, también encontramos que quedan condonadas las multas sustanciales y formales, es decir, si uno se acoge a la moratoria y regulariza la deuda ya sea en un plan de pagos o de contado, la multa sustancial ligada a esas obligaciones regularizadas quedará condonada. Y también con respecto a las multas formales, también quedarán condonadas, pero siempre y cuando, ¿no?, el requerimiento, la obligación formal, se hubiese cumplimentado, salvo que, ¿no?, el requerimiento en cuestión no sea susceptible de subsanarse por la propia naturaleza, en cuyo caso, si la infracción se cometió antes del 31 de marzo, quedará condonada de igual manera. Asimismo, también quedarán suspendidas las acciones penales que se encuentran en curso, se procederá a la renovación de las obligaciones de carácter aduanero y también, para quienes adhieran, si bien esto ya lo mencionamos, implica la renuncia a lo que son todos los derechos y acciones de repetición, ¿no?, ligados justamente a este tipo de obligaciones. Como mencionaba antes, están los beneficios, por supuesto, no condonatorios de intereses resarcitorios y punitorios ligados a las obligaciones que se regularicen, y estos estarán supeditados, ¿no?, a las modalidades de pago. La ley menciona dos formas de pago, una sería de contado y la otra sería plan de facilidades. Y estos plan de facilidades o cuotas también encontramos que hay plan de 3 cuotas o bien planes de facilidades un poco más amplios, ¿no? Si el pago se hace de contado dentro de los 30 días, se obtendrá una reducción o una condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios.
Si el pago se hace de contado o en 3 cuotas, en este caso aclaramos, como no habría distinción, sería idéntico si se paga de contado o en 3 cuotas, entre el día 31 y 60, aclaro, ¿no?, que este plazo se cuenta desde que la AFIP dicte la resolución general reglamentaria de la moratoria, es decir, que todavía este plazo no está corriendo. Retomando, pagando de contado o en 3 cuotas, entre el día 31 y 60, la condonación obtenida será el 60% de los intereses. Si se paga de contado o en 3 cuotas, entre el día 61 y 90, la condonación será del 50%. Y luego se prevén la posibilidad de regularización en planes de facilidades, los cuales, si bien, conforme lo dice la ley, estará supeditada a la reglamentación de la AFIP. Estos planes de facilidades se pueden suscribir hasta los 90 días de la reglamentación, en cuyo caso la condonación será un 40%, o bien desde el día 91 hasta el día 150, el cual es la fecha tope, ¿no?, para acogerse a la moratoria, en cuyo caso la condonación será del 20% de los intereses transitorios y punitorios. En cuanto a estos dos regímenes de facilidades, que están divididos según el momento en el que ocurre el acogimiento, también se supeditan las modalidades de pago, es decir, en la cantidad de cuotas y el pago a cuenta que se exige, según la calidad del contribuyente. Es decir, que tenemos dos condiciones. Por un lado, el plazo en el que se produzca el acogimiento, lo cual va a variar, ¿no?, el porcentaje de condonación, y luego, según la calidad del contribuyente, según el tipo, va a variar la cantidad de cuotas y el porcentaje del pago a cuenta. ¿Bien? Entonces, aquellas personas humanas, excepto quienes sean pequeños contribuyentes, se les requerirá un pago a cuenta del 20% y el resto en hasta 60 cuotas. Las micro y pequeñas empresas, un pago a cuenta del 15% y el resto en 84 cuotas. Las medianas empresas, un pago a cuenta del 20% y el resto en 48 cuotas. Mientras que el resto de los contribuyentes, donde estarían incluidas, ¿no?, las empresas, por ejemplo, que no califiquen como micro, pequeña, mediana empresa, les exigirá un pago a cuenta del 25% y el resto en 36 cuotas. Bien, y una vez regularizado, o mejor dicho, cancelado ya sea el plan de facilidades o cancelada la obligación mediante pago de contado, esto producirá la extinción de la acción penal, siempre y cuando desde ya no cuente con sentencia firme. Y respecto a las infracciones aduaneras, en caso de que se cancelen los tributos a la importación y exportación, también se extinguirá la acción penal. Y en casos de que se cancele la multa mínima que establecida por el Código Aduanero, también se producirá la extinción de la acción penal, siempre y cuando no estemos hablando de una infracción, ¿no?, por contrabando menor. Y asimismo, para el caso de las ejecuciones fiscales, una vez canceladas las obligaciones, sea de contado o en cuotas, también producirá el archivo de las ejecuciones fiscales. Por último, la ley también menciona cuáles son los efectos de la caducidad del plan de pagos, lo cual entendemos que debe estar luego acompañado por una especificación de la reglamentación. Pero bueno, sin perjuicio de ello, la ley aclara que en caso de que se produzca un supuesto de caducidad, esto importará la reanudación de la acción penal, el comienzo del cómputo de la prescripción penal y también se retomarán las ejecuciones fiscales, ¿no?, por el saldo pendiente que se hubiese quedado sin regularizar en el plan de pagos. Bueno, esos fueron los aspectos más importantes de lo que sería el régimen de regularización de obligaciones fiscales, aduaneras y la seguridad social. Y ahora voy a hacer el paso a mi compañero Ariel Mainique, que les va a comentar un poco sobre lo que es el régimen de regularización de activos. Hola, mi nombre es Ariel. Seguidamente lo que les voy a explicar es el régimen de regularización de activos que establece la ley, que es lo que coloquialmente se conoce como un blanqueo, en el cual determinados sujetos tienen la posibilidad de exteriorizar los bienes que tienen tanto en Argentina como en el exterior e ingresar un impuesto mínimo a los fines de que los mismos sean regularizados ante la AFIP. Este régimen es para determinados sujetos, en los cuales la ley establece que pueden ser las personas humanas, sucesiones indivisas, las sociedades que establece la ley de impuesto a las ganancias y determinados patrimonios de afectación como los fideicomisos, pero siempre y cuando el beneficiario y fiduciante revistan la misma calidad. La condición que tiene es que tienen que ser residentes argentinos al 31 de diciembre del 2023, pero también establece la posibilidad de que aquellas personas humanas no residentes, pero que lo fueron con antelación al 31 de diciembre de 2023, puedan adherir a este régimen,
pero esto tiene una consecuencia, que es que adquieren nuevamente la residencia de carácter retroactivo al 1 de enero de 2024, lo cual puede tener algunas consecuencias quizás disvaliosas, como puede ser que van a quedar grabados con el criterio de renta mundial, es decir, van a grabarse tanto los bienes de fuente argentina como de fuente extranjera, circunstancia que era diferente cuando estas personas no tenían la calidad de residentes en Argentina. Ahora bien, en el caso de que estas personas deseen adherir al régimen, tienen la posibilidad de blanquear aquellos activos de los cuales tengan la propiedad, la posesión o la tenencia o guarda al 31 de diciembre. Y ahora bien, para regularizar justamente estos bienes, tienen que presentar una declaración jurada y una manifestación de adhesión, para lo cual hay determinados plazos dependiendo en la etapa en la cual se regularicen y la persona manifieste su intención de adherir. El Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de prorrogar inclusive esta fecha del plazo de adhesión, ya que va desde la primera fecha máximo es hasta el 30 de abril de 2025, la cual puede ser prorrogada posteriormente hasta el 31 de julio de 2025. Luego de manifestada esta voluntad de adhesión, la persona debe presentar la declaración jurada identificando aquellos bienes, es decir, deben acompañar toda la documental que haga a su derecho y que legitime que efectivamente son, por ejemplo, los titulares de dominio de los inmuebles. Podría ser un ejemplo. Ahora bien, el régimen establece que determinados bienes pueden ser incluidos, los cuales distingue entre los que se encuentran en Argentina como los que se encuentran en el exterior. Puede ser moneda nacional o moneda extranjera, inmuebles, acciones, títulos de valor o cualquier derecho sobre bienes intangibles. También abre la posibilidad de que algunos bienes que no hayan sido enumerados taxativamente en la legislación, pero que tengan un valor económico, también puedan ser incluidos dentro de este régimen. Sin embargo, hay determinados bienes que están expresamente excluidos, que son aquellas monedas o títulos de valores que al 31 de diciembre estuvieran en efectivo en el exterior y estuvieran en alguna jurisdicción que estén identificadas por el GAFI como de alto riesgo o bajo monitoreo intensificado, que es lo que se conoce como lista negra y lista gris. Explicando lo que es, las jurisdicciones de alto riesgo son aquellas que no tienen ningún tipo de sistema legal para evitar la que sería la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos. Generalmente son países que no tienen tratados de cooperación con ningún otro país, con ninguna organización internacional, como pueden ser Irán o Corea del Norte. Y existen los países que están bajo monitoreo intensificado, que se encuentran trabajando con el GAFI para regularizar su situación y justamente contribuir a la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos, que podemos nombrar algunos ejemplos, como pueden ser Bulgaria o la República Democrática del Congo. Ahora bien, aquellos sujetos que adhieran a este régimen tienen una situación diferente dependiendo el monto del valor de los bienes regularizados. Por un lado, están aquellos que sean inferiores a $100.000, los cuales no ingresarán el impuesto siempre y cuando sean ingresados en una cuenta especial de regularización y posteriormente invertido en alguna de las cuentas que establezca la reglamentación de AFIP, y siempre y cuando no sean retirados de esa cuenta. Si no, de lo contrario, estarán sujetos al impuesto. Ahora bien, aquellos que sean superiores a los $100.000 deberán hacer el pago del impuesto, el cual es un pago que debe hacerse en dólares estadounidenses, salvo determinados supuestos sobre los activos que se encuentran en Argentina, que la reglamentación va a establecer a futuro cuáles son esos bienes que no deberán tributar este pago en dólares y podrán hacerlo en pesos argentinos. Ahora bien, en lo que respecta a la base imponible, el cálculo del impuesto sobre el total de los bienes va a ser en dólares, es decir, se va a hacer la conversión en dólares de aquellos bienes de acuerdo con la normativa que establezca para cada uno de ellos. Es decir, establece un mecanismo de cálculo dependiendo del activo que se encuentre analizando en el caso particular. Ahora bien, respecto de aquellos activos que hayan sido regularizados, como puede ser el dinero en efectivo o en el exterior que se regularice y que se deposite en una cuenta especial de regularización, no van a integrar la base imponible siempre y cuando respeten determinadas condiciones que establece la ley, es decir, que se mantengan depositados, que sean invertidos en los instrumentos financieros que la ley indique y que la reglamentación les indique, y en el caso de que estos fondos sean transferidos
antes del 31 de diciembre del 2025 van a ser sujetos de una retención del 5% del monto transferido. Es decir, no pueden transferirse estos montos con anterioridad a dicha fecha, sino van a estar sujetos al impuesto. Por otro lado, la normativa tampoco permite la extracción en efectivo, pero sí permitiría que las personas trasladen o depositen ese dinero en otra cuenta bancaria, pero en ese caso también estarán sujetas al impuesto. En el caso de que las personas no paguen el impuesto en el tiempo debido, pues los va a privar de los efectos jurídicos de la manifestación de adhesión que habrían hecho anteriormente y van a ser excluidos de pleno derecho de este régimen, es decir, no van a gozar de ninguno de los beneficios que les otorguen. Asimismo, los sujetos no solamente deben pagar el impuesto mínimo, sino que tienen la obligación de hacer un pago previo obligatorio. Dependiendo de la etapa en la que se encuentren, se va a establecer las fechas en las cuales lo tengan que realizar. Y este anticipo debe ser del 75% del total del impuesto. En el caso de que sea inferior al 75%, podrán mantener esos beneficios, pero van a tener la condición de que ese remanente que no ingresaron lo van a tener que incrementar en un 100%. Ahora bien, el régimen establece 3 etapas: de adhesión y de pago previo, y de la presentación de la declaración jurada y del pago del total del impuesto. La etapa 1 establece que la fecha para manifestar la adhesión y efectuar el pago previo arranca desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la reglamentación hasta el 30 de septiembre de 2024. Y luego, la fecha límite para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto es hasta el 30 de noviembre del 2024. Y en este caso, los que se adhieran en esta etapa van a pagar un impuesto equivalente al 5% de los bienes regularizados. Luego hay una segunda etapa en la cual la fecha para manifestar la adhesión y efectuar el pago previo va del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Y la fecha para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto va a ser hasta el 31 de enero de 2025. Y aquellos sujetos que adhieran en esta etapa van a tener un impuesto del 10%. Y finalmente la última etapa, que es la etapa 3, que va desde el 1 de enero del 2025 al 31 de marzo de 2025 para que los sujetos manifiesten su voluntad de adhesión y efectúen el pago previo. Y la fecha para la presentación de la declaración jurada y el pago del impuesto va a ser hasta el día 30 de abril de 2025, y en este caso el monto del impuesto será del 15%. Es decir, a medida que va transcurriendo el tiempo y cuanto más alta sea la etapa, mayor será el impuesto que deberán pagar los sujetos por el tiempo en el cual quizás entraron en mora para manifestar su adhesión. Ahora bien, la adhesión a este régimen va a tener algunos efectos beneficiosos para los sujetos, como es que los bienes regularizados no serán considerados un incremento patrimonial no justificado. También van a estar liberados de cualquier acción penal o civil que puedan tener respecto de delitos tributarios, cambieros o aduaneros y de infracciones administrativas. Ahora bien, esta liberación de acción civil es respecto del fisco, no es respecto de terceros. Es decir, si como consecuencia de este ocultamiento que tuvieron previo de los bienes hubiera un daño a un tercero, en ese caso no van a estar liberados. Solamente esto compete a lo que es con la relación con AFIP. También se los va a liberar de todos los impuestos omitidos, lo que incluye impuesto a las ganancias, IVA, bienes personales, entre otros. Es decir, no van a ser gravados por ninguno de esos impuestos que podrían haberse exigido. Y también, en el caso de que la regulación sea efectuada por sociedades, va a liberar a los socios de su responsabilidad respecto de esos activos. Existen algunos sujetos que están excluidos, en los cuales habrá que analizar la situación particular, pero principalmente comprende lo que son los funcionarios públicos, los declarados en quiebra, condenados por delitos aduaneros o tributarios, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de deudas tributarias, los procesados por delitos contra el orden económico financiero, o quienes hayan recibido planes sociales en los últimos 5 años, excepto aquellos que se establecieron expresamente en la época del año 2020-2021 para ayudar a empresas al pago de sueldos o que tengan relación con la pandemia del COVID. Finalmente, lo que vamos a hacer es una comparación con lo que fue el blanqueo en el año 2016, a través de la ley 27260, y el blanqueo que ahora establece la ley de medidas fiscales paliativas. Lo que fue el blanqueo del año 2016 no tuvo una correcta articulación con lo que fue la imposición al patrimonio. Es decir, si bien se establecieron reducciones sobre las alícuotas de bienes personales, en ese entonces no se previó que a futuro se iba a crear otro impuesto sobre la imposición para imponer sobre el patrimonio, como fue el aporte solidario.
Es decir, no hubo una previsión o una estabilidad fiscal a largo plazo para los contribuyentes que adhirieron. Entonces lo que ocurrió fue que muchos blanquearon sus activos y posteriormente se vieron afectados por el aporte solidario. Esta circunstancia sí fue prevista en la Ley de Medidas Fiscales Paliativas, lo cual estableció una articulación entre lo que es este régimen de regularización de activos y bienes personales, ya que aquellos sujetos que regularicen activos y en paralelo adhieran a lo que es el régimen especial sobre los bienes, sobre el impuesto sobre los bienes personales, van a tener una estabilidad fiscal a largo plazo hasta el año 2038, en lo cual no van a poderse ver incididos por ninguna imposición sobre el patrimonio hasta esa fecha, salvo por lo que respecta a este régimen especial, que va a ser explicado a continuación por mi compañero Ignacio Muneta, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, soy Ignacio Muneta y les voy a hablar de los impuestos que ven en pantalla, que como ya podrán ver, impactan principalmente sobre personas humanas o sucesiones indivisas. Primeramente, con la derogación del impuesto cedular a las altas rentas, el cual gravaba los ingresos personales superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Fue derogado por la ley 27743 y se restituyó el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría, restituyendo el esquema tradicional del impuesto, con la ganancia gravada, con deducciones y con algunas exenciones puntuales, porque en líneas generales la ley ha derogado la gran mayoría de las exenciones previstas en los artículos 26 y 27 del impuesto a las ganancias, entre otras. A modo de ejemplo, lo que es horas extra, fallos de caja y algunas exenciones relativas al personal médico han sido derogadas. Mediante este impuesto se estima que se van a afectar a aproximadamente 800.000 trabajadores que cobrarían a partir de 1.800.000 pesos para una persona soltera y sin hijos, y también se estima que para una persona casada y con 2 hijos de 2.200.000 pesos por mes. Estos montos van a ser actualizados semestralmente a partir del año 2025 y por única vez este año, en el mes de septiembre, teniendo en cuenta la inflación de los meses de junio, julio y agosto. También se destaca en este impuesto que las alícuotas son progresivas del 5 al 35%. También esta nueva ley ha derogado el impuesto a la transferencia de inmuebles, también conocido como ITI, que es un impuesto que aplicaba para determinados inmuebles obtenidos hasta fines del año 2017, en el cual se retenía a quien enajenaba el inmueble a una alícuota del 1,5%. Recordamos que igualmente lo que sí sigue vigente es el impuesto cedular a la transferencia de inmuebles, que tiene otra manera de cálculo. Se calcula, digamos, sobre la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta, a una alícuota del 15%. Esta ley también ha incluido como un régimen de opción para los contribuyentes, es decir, le da a los contribuyentes la posibilidad de adherir a este régimen especial o de continuar con el esquema tradicional del impuesto. Acá la opción de los contribuyentes es adelantar varios periodos fiscales. Quienes no hayan entrado en el blanqueo podrán adelantar o pagar todos juntos 5 periodos fiscales, 2023, 24, 25, 26 y 27,
a una alícuota del 0,45% por periodo, lo cual resulta en esa alícuota del 2,25% para los bienes al 31 de diciembre de 2023. Esa va a ser la base imponible. Esto es para los contribuyentes que no hayan adherido al blanqueo, mientras que los que hayan adherido al blanqueo van a estar sujetos a que sean 4 periodos fiscales, es decir, no lo pueden hacer por el periodo 2023, y va a ser una alícuota mayor del 0,5% por periodo. Entre los beneficios que puede representar esto para los contribuyentes, lo que se destaca es la estabilidad fiscal. Básicamente, el impuesto sobre los bienes personales va a ir bajando también su alícuota, pero a partir de 2028 la alícuota máxima para quienes hayan ingresado en este régimen va a ser del 0,25%, lo cual es una alícuota bastante baja para lo que fue los últimos años de este impuesto en los últimos periodos fiscales. La ley 27743 también ha hecho cambios bastante relevantes en lo que es el monotributo. En lo que se destaca es una actualización o un incremento real, digamos, en la facturación, que se lleva para la escala más alta hasta 68 millones de pesos, con actualización semestral a partir del año 2025, y van a estar sujetos los contribuyentes a el pago del gravamen que ven en pantalla. Obviamente se incrementa mientras se incrementan los topes de facturación de las categorías, y representa realmente un incremento en términos reales sobre los montos de facturación, similar con ya periodos bastante anteriores del monotributo. También como beneficio es que quienes quedaron excluidos del régimen del monotributo, y es decir, pasaron a ser responsables inscriptos, pueden en algunos casos volver a optar por este régimen, es decir, se aplicaría para quienes fueron excluidos a partir del 1 de enero de este año, en el primer semestre de este año. Sin embargo, se destaca que hay otros límites a tener en cuenta a los fines de no quedar excluido del régimen simplificado. No es solo la facturación lo que importa, sino que también, como se ve en pantalla, hay un precio máximo de venta de cosa mueble, es decir, de precio por unidad, como así también de alquileres devengados y de consumo de energía eléctrica. Esto ha sido los principales cambios introducidos por la Ley 27743. Espero que les haya resultado de utilidad y quedamos a disposición por cualquier consulta que les pueda surgir. Muchas gracias por habernos acompañado.